¿Cómo puede un avión militar lleno de fallas técnicas, críticas públicas y millones en pérdidas terminar siendo la joya de la corona de la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Durante años fue visto como un fracaso multimillonario, un símbolo del exceso tecnológico y de decisiones apresuradas. Cada nuevo informe sobre el KC-46 Pegasus parecía confirmar lo mismo. Este avión cisterna simplemente no funcionaba. Pero hoy algo ha cambiado. A pesar de los escándalos, los errores de diseño y los retrasos vergonzosos, la Fuerza Aérea sigue apostando fuerte por él. No una ni dos, sino decenas de veces. Y no es por falta de alternativas, es ignorancia o estrategia. Porque detrás de esta historia hay algo mucho más grande que una aeronave problemática. Hay decisiones geopolíticas, urgencias militares y un juego de poder que pocos están viendo. Y cuando descubras todo lo que realmente está en juego, vas a entender por qué el KC-46 no es solo un avión, es una advertencia, una apuesta y posiblemente el movimiento más calculado del siglo. El KC-46 no empezó con promesas, sino con problemas. Desde su primer despliegue, las críticas no tardaron en llegar, pero no eran quejas menores. El fallo principal afectaba el corazón de su misión. El sistema de visión remota, conocido como RBS, debía revolucionar el reabastecimiento aéreo. En vez de depender de la vista directa del operador, como los antiguos modelos, este sistema usaba cámaras, pantallas y sensores de alta precisión. Eso, en teoría, porque en la práctica lo que entregó Boeing fue un desastre. Imágenes borrosas, colores lavados, pérdida de profundidad y lo peor, un retardo tan peligroso que hacía casi imposible alinear el brazo del avión con precisión. Todo mientras dos aeronaves volaban a cientos de kilómetros por hora, a escasos metros de distancia. Un solo error, y era una colisión segura. La Fuerza Aérea lo sabía y lo restringió inmediatamente de operaciones reales. Boeing tuvo que rediseñar todo el sistema desde cero. La versión 2.0 del RVS aún está en desarrollo, años después. Y lo increíble es que esto fue solo el primer problema. Pero justo cuando parecía que el Pegasus no podía caer más bajo, apareció un defecto aún más absurdo. Y esta vez era un problema de fuerza bruta. ¿Un avión cisterna incapaz de reabastecer cazas ligeros? Suena ridículo, pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante las pruebas, los técnicos descubrieron que la pluma del KC-46, el brazo extensible que transfiere combustible, era tan rígida que exigía una fuerza excesiva para acoplarse correctamente. El resultado, aviones como el F-16 Fighting Falcon o el A-10 Thunderbolt II, dos de los pilares más usados por la Fuerza Aérea, no podían ser reabastecidos sin riesgos. En otras palabras, el Pegasus no servía para una parte clave de la flota que debía apoyar. Una limitación tan crítica que ponía en duda todo el proyecto. Boeing tuvo que volver al tablero, rediseñar el sistema de actuadores, producir una nueva generación de plumas y modificar incluso aeronaves que ya habían sido entregadas. Tiempo perdido, costos adicionales, confianza erosionada. Y aunque el rediseño prometía soluciones, los aviones afectados quedaron varados, literalmente. Y cuando por fin parecía que este fallo mecánico había sido superado, el Pegasus mostró otro punto débil. Pero esta vez lo que corría no era aire, sino combustible. En un avión cisterna hay algo que simplemente no puede fallar: los tanques de combustible. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante inspecciones regulares, se detectaron fugas internas en varios KC-46. El combustible escapaba por válvulas defectuosas, juntas mal selladas y sistemas de tuberías mal ensamblados. Una amenaza invisible, pero letal. Cualquier fuga en una aeronave que transporta miles de galones de combustible presurizado es una receta para el desastre. No solo se compromete la misión, también se arriesgan vidas. La Fuerza Aérea tuvo que intervenir. Se ordenaron inspecciones intrusivas, refuerzos estructurales y ciclos de mantenimiento no planificados. Cada avión dañado significaba más retrasos, más inversión y menos disponibilidad operativa. Una falla que no solo afectaba la eficiencia, afectaba la confianza. Y lo más preocupante, nadie podía garantizar que no volvería a ocurrir. Pero justo cuando los ingenieros creían tener todo bajo control, una nueva grieta apareció, literalmente. Esta vez en la estructura misma del avión. Uno pensaría que después de los fallos internos, lo último que faltaba era una fractura en la piel del avión. Pero así fue. Durante inspecciones estructurales, se descubrieron grietas en las bisagras de las aletas, piezas críticas para el control de la sustentación durante el despegue y aterrizaje. Un defecto que, de empeorar en vuelo, podría poner en peligro toda la operación. Lo más grave no fue el daño en sí, sino lo que vino después. Boeing admitió que estas grietas ya se habían visto antes.
No en el Pegasus, sino en su versión comercial, el Boeing 767, el mismo modelo del que se deriva el KC-446. ¿La implicación? El problema era conocido desde 2018. Y aún así, el defecto volvió a presentarse, ahora en una versión militar que debía ser más robusta, más segura, más confiable. Los cuestionamientos no tardaron. ¿Por qué no se anticiparon? ¿Falló el control de calidad? ¿O simplemente se ignoraron las señales? Mientras tanto, el Departamento de Defensa y Boeing trabajan contrarreloj para entender la raíz del problema. Y lo que encuentran no tranquiliza a nadie. Porque justo cuando las grietas parecían aisladas, surgieron nuevas preocupaciones, esta vez en el corazón estructural del avión, la unión del ala con el fuselaje. Con una lista de errores que parecía interminable, muchos asumieron que el KC-46 estaba acabado, pero la Fuerza Aérea no lo canceló. Al contrario, duplicó su inversión. Más pedidos, más presupuesto, más presencia en la flota activa. ¿Por qué? ¿Falta de opciones? ¿Presión política? ¿Inercia burocrática? Nada de eso, o al menos no del todo. El verdadero motivo es estratégico. El plan original era reemplazar por completo a los viejos KC-135 con una nueva generación de aeronaves furtivas, el Next Generation Aerial Refueling System, NGAS. Una idea ambiciosa, pero aún sin prototipos, sin pruebas y sin garantías. Avanzar en esa dirección significaría apostar todo a una carta aún sin forma. A un futuro incierto, plagado de riesgos técnicos y costos incalculables. Mientras tanto, la realidad golpea más fuerte. El mundo se vuelve más volátil, las tensiones geopolíticas escalan, y las necesidades operativas no esperan. La Fuerza Aérea necesitaba una respuesta ahora, no dentro de 10 años. Y aunque imperfecto, el KC-46 era lo único que tenía alas y estaba listo para volar. Pero la historia no termina con una elección por descarte. Porque el Pegasus también tiene fortalezas que nadie vio venir. Y una de ellas sorprendió incluso a sus críticos. El tiempo, más que ningún otro enemigo, es el que está ganando esta batalla. El KC-135 Stratotanker, el caballo de batalla de la Fuerza Aérea desde la Guerra Fría, está llegando al límite de su vida útil. Con más de 60 años en servicio, muchos de estos aviones están volando gracias a extensas reparaciones, parches estructurales y pura necesidad operativa. Pero ya no es sostenible. En los próximos 5 a 10 años, una crisis logística amenaza con golpear el poder aéreo de Estados Unidos. Sin una flota de aviones cisterna moderna, la capacidad de proyectar fuerza a nivel global simplemente se desvanece. Y con conflictos que escalan en Ucrania, tensiones latentes en Taiwán y el mar de China meridional, y un entorno militar cada vez más impredecible, la necesidad no es teórica, es inmediata. La Fuerza Aérea no puede darse el lujo de esperar a que un sistema furtivo experimental esté listo. Necesita aviones hoy, con pilotos entrenados, infraestructura compatible y líneas de producción activas. Ahí es donde entra el KC-46. A pesar de todos sus errores, el Pegasus existe, está volando, y cada nueva unidad llega mejorada, corrigiendo fallas previas, incorporando nuevas capacidades. No es perfecto, pero es tangible, y en tiempos de urgencia, lo tangible vale más que lo ideal. Sin embargo, el verdadero valor del Pegasus no está solo en llenar vacíos, sino en lo que puede hacer cuando realmente se le pone a prueba. Y eso se demostró en un vuelo que nadie creyó posible. Muchos comparan al KC-46 con el Airbus A330M RTT y se preguntan, ¿cómo puede un avión con menos capacidad de carga ganar la partida? La respuesta está en algo que no siempre se ve en las especificaciones técnicas: versatilidad operativa. Mientras el MRTT se destaca por su espacio y autonomía, el KC-46 apuesta por algo más ágil, adaptabilidad y despliegue rápido. Gracias a su diseño compacto y a su base en el Boeing 767, el Pegasus puede operar desde más bases, con menor infraestructura de apoyo y con tiempos de respuesta significativamente más cortos. Y lo mejor, es 100% compatible con la red logística y de comando de Estados Unidos. Cada hangar, cada sistema de mantenimiento y cada pieza ya existe dentro del ecosistema militar estadounidense. No hay que reinventar nada. Su sistema de carga paletizada permite reconfigurarlo para misiones de transporte, evacuación médica o despliegue de tropas en menos de 2 horas. En comparación, el viejo KC-135 ni siquiera se acerca. Y en combate, el KC-46 no solo abastece, se comunica. Gracias al Link 16, puede integrarse con jets furtivos, plataformas de inteligencia y sistemas antimisiles. Se convierte en un nodo estratégico, no solo en un surtidor volador.
Y justo cuando muchos aún lo veían como una simple promesa parchada, el Pegasus protagonizó una hazaña que ningún otro avión cisterna había logrado antes, y ahí cambió todo. Durante años, el Pegasus fue sinónimo de promesas incumplidas, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En una misión bajo el radar, un KC-46 del 22º ala de reabastecimiento aéreo dio la vuelta al mundo, sin escalas, en dirección oeste, reabasteciendo en pleno vuelo. Lo llamaron Proyecto Melón. Más que un simple logro técnico, fue una declaración. Un mensaje silencioso pero contundente. Este avión está listo y puede ir más lejos de lo que muchos imaginaron. El vuelo no fue casualidad. Fue una prueba directa de su alcance, resistencia y coordinación estratégica. Demostró que el Pegasus podía operar en escenarios reales, complejos, exigentes, que podía responder rápido, volar lejos, mantenerse conectado y cumplir misiones que no estaban sobre el papel, sino en el aire. Para un avión que comenzó como un símbolo del fracaso, este fue su momento redentor. Y en ese instante, el Pegasus dejó de ser una carga y se convirtió en una ventaja táctica, en una pieza clave para una fuerza aérea que necesita más que velocidad. Necesita aguante. El KC-46 Pegasus nació entre fallos, críticas y dudas. Fue una promesa incumplida, una inversión cuestionada, una mancha en el historial de Boeing. Pero también fue una lección. En el mundo de la aviación militar, lo perfecto rara vez es lo más útil. Y lo más útil muchas veces nace de la adaptación forzada, del rediseño constante, de la presión del tiempo y del fuego cruzado de las expectativas. Hoy, el Pegasus vuela. No como un avión glamoroso ni como la estrella de los desfiles aéreos, sino como lo que realmente importa en una guerra moderna. Una plataforma confiable, flexible y preparada. Puede que no tenga la elegancia de un caza furtivo ni los titulares de un dron hipersónico, pero está ahí, en cada misión, en cada operación extendida, en cada despliegue silencioso. Y mientras el futuro de la aviación de reabastecimiento aún está en papel, el Pegasus ya está cumpliendo. Lo que una vez fue una historia de advertencia, ahora podría convertirse en una historia de redención. ¿Tú qué opinas? ¿La Fuerza Aérea está tomando la decisión correcta al seguir apostando por el KC-46? ¿O es una huida hacia adelante disfrazada de pragmatismo? Déjalo en los comentarios, me interesa saber tu opinión. Y si te gustó este análisis, dale like, compártelo con otros apasionados de la aviación militar y suscríbete para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.